Esta es la parte final del tema de percepción ambiental y con ello vamos a revisar, yo creo que la pregunta que todos están haciendo desde hace rato es cómo se aplica lo que vemos en estas teorías de percepción ambiental y también en la forma en cómo nosotros percibimos los objetos que contienen estos espacios. Es decir, hoy lo que vamos a revisar es cómo los diseñadores de interiores, los arquitectos, los psicólogos ambientales planifican lo que son el diseño de los espacios, o sea, cómo piensan hacer los espacios en cuanto a la percepción. Esto no siempre ocurre porque muchas veces arquitectos, diseñadores de interiores, psicólogos ambientales, o hay veces que no hay personas en sí que piensen cómo se van a usar los espacios. Y no nos damos cuenta que el lugar genera un tipo de problema de percepción. No sé si les haya tocado lugares, ir a lugares como un café, un bar, un antro, un centro comercial, una tienda, en donde ustedes entran y realmente no pueden ubicar en qué parte o cómo está distribuido el lugar, o a lo mejor es confuso encontrar ciertas cosas para ustedes. A mí me pasa bastante con ciertas librerías que no tienen muy bien establecido dónde están ciertos elementos que tú requieres como usuario. Entonces, estos son ejemplos de cómo podrían ser implementados estas características de la percepción ambiental para que todos los sujetos que entren a esos lugares o que formen parte del espacio o de los lugares de los que hablamos, puede ser también un hospital, nos pasa bastante en los hospitales, eh, tenga una noción clara tanto de su uso, se ubique, dirija sus conductas de una manera clara. Sin embargo, les digo, no siempre se considera eh, el diseño ambiental supervisado por un psicólogo ambiental, entonces, o un psicólogo. Y muchas de las veces se toman decisiones de diseño mal implementadas y a la larga generan problemas de percepción. Entonces, eh, vamos nosotros a trabajar con esta... Ah, miren, tengo dos mouse. Vamos a trabajar entonces con nuestras diapositivas que tenemos ahí proyectadas. Antes de empezar, hay una cualidad práctica de la percepción ambiental que es lo que le llamamos el enfrentamiento al ambiente. El enfrentamiento al ambiente o del ambiente es un trabajo muy interesante sobre la percepción ambiental, en donde los psicólogos ambientales definen que hay dos tipos de apropiación del ambiente, no, perdón, de apropiación no, ese es otro fenómeno, sino más bien de enfrentar el ambiente, es decir, cuando el sujeto se encuentra en un lugar, hay dos formas, hay dos estrategias conductuales y cognitivas en cómo el sujeto elabora la imagen del lugar. Y esto es los dos tipos de enfrentamientos que ven en pantalla. El enfrentamiento estructural y el enfrentamiento experimental. Si ustedes recuerdan varios de las teorías de percepción ambiental, algunos autores nos hablaban de que el sujeto va y hace cosas en los lugares. Eh, o realmente la forma de percibir es como más pasiva y poco a poco va descubriendo el lugar. Entonces, vayan revisando cada uno de los autores para un pequeño ejercicio sobre saber si qué autor en su teoría maneja o valora como mayor el enfrentamiento estructural o el experimental. ¿Cómo es el enfrentamiento estructural? Dice, el sujeto percibe por separado el ambiente y su presencia, o sea, la presencia del mismo, y busca la forma, función y organización del ambiente. Es decir, el esquema cognitivo que se va a armar el sujeto es de una manera sustraída, ¿no? En la estructural, el sujeto se imagina fuera, no se imagina él, sino imagina el espacio como si él estuviera fuera de él, ¿sí? O sea, yo llego, me siento en una sala de espera
Y si yo estoy enfrentando el ambiente de manera estructural, yo trato de imaginarme cómo este mapa o este plano que ustedes hicieron en una práctica. ¿Sí? Trato de imaginar la estructura o cómo está hecho, cómo están repartidos los elementos. Pero yo no formo parte del ambiente. Entonces yo puedo estar sentado y estar viendo, ah, claro, esto y lo otro. Esta materia les va a dar como un mal hábito de cuando van a lugares, se ponen a analizar la relación y la interacción de elementos de un espacio y pueden encontrar errores de diseño. Entonces, esto es bastante común, me lo dicen cada semestre. Tengo alumnos que llegan y me dicen, profe, fui a tal lugar y me di cuenta de que la gente por eso le grita al gerente, ¿no? O no hay una forma directa de sentirte a gusto porque, no sé, ¿no? Eh, entonces, el uso o el diseño de sus espacios es bastante, incluso los de la casa, los de su hogar, puedan tener algunas nociones de diseño ambiental. Entonces, esta materia les puede ayudar también a organizar mejor su cuarto, como a veces desde ahí les digo, ¿no? O desde ahí les platico que la psicología ambiental pues tiene una aplicación directa a sus vidas, ¿no? Porque ustedes, si son conscientes del tipo de contenido que vemos en la materia, pues pueden manipular su ambiente directo, ¿no? Inmediato. Entonces, el enfrentamiento estructural es cuando el sujeto hace una percepción del lugar, pero sustraído del ambiente en el que está, ¿no? Y el enfrentamiento experimental se parece mucho al rubro de curiosidad que nos decía Brunswick, creo que era. Y es el enfrentamiento experimental es cuando el sujeto va y explora o interactúa, más bien, esa es la palabra, ahí la vienen en la diapositiva, interactúa con el ambiente mediante reacciones, va, lo prueba, lo huele, se sienta, se cambia, se para, lo camina, lo recorre, grita. Todas estas características que vimos de la percepción y de los estímulos sensoriales que tienen los lugares y los espacios, pues bueno, podemos nosotros identificarlos en esta parte experimental, donde el sujeto va, interactúa con los elementos del ambiente y así el sujeto comprende cómo funcionan cada uno de los elementos. Entonces tenemos dos tipos de enfrentamiento, uno estructural, donde el sujeto se sustrae, y uno experimental, donde el sujeto va e interactúa, ¿no? Tienen la imagen en pantalla de cómo funcionan los dos tipos de enfrentamiento. Entonces, el sentido de todo esto involucra, pues vamos a revisar la siguiente parte, que son las funciones del diseño de la percepción ambiental. Entonces, déjenme lo hago aquí más grande para que lo podamos apreciar. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, las funciones de la percepción ambiental, lo que va a contestar, ya lo habíamos revisado, pero lo que va a contestar es para qué se hace la percepción ambiental. Es decir, vamos a ver cómo se aplica esta idea de la percepción ambiental. Habíamos revisado anteriormente que estas son las cualidades que se destacan en la percepción ambiental. Los sujetos manifiestan su intención, o sea, es más claro ver lo que hacen sus conductas, las metas de sus conductas en los espacios, ¿no? Eso le llamamos intencionalidad. La orientación de actividades también. Los lugares nosotros podemos ir a mapear qué parte de cada espacio hace cada conducta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo más adelante. La orientación de actividades pues quiere ver hacia dónde van las acciones que hacen los sujetos en los lugares, o cómo los lugares se llenan de actividad. La adaptación a nuevos ambientes. Los sujetos, como hemos visto durante la materia, pues atribuyen la adaptación a nuevos ambientes, pues es cada vez que nosotros estamos en un lugar nuevo, generamos estrategias diferentes para el ambiente, ¿no? Podemos a lo mejor sentirnos más, desde de cómo sentimos o recibimos los estímulos,
hasta los objetivos que tenemos en ese lugar. Entonces nosotros constantemente nos estamos ajustando, ¿sí? A nuevas estrategias según el ambiente. Finalmente, el desplazamiento, el movimiento es un factor importante y toda la información que está en el ambiente puede también mapearse en esta idea de percepción. Entonces, ya cuando nosotros vemos aplicado lo que acabamos de ver, estas funciones, este es el para qué, esto es lo que provoca la percepción ambiental, ¿no? Los sujetos dirigen sus conductas, sabemos hacia dónde o cómo se llenan las actividades dentro de un lugar, vemos las estrategias con las que se adaptan a nuevos ambientes y vemos cómo se usa el espacio, ¿no? Cómo el usuario se mueve en el lugar. Entonces, vamos a ver entonces cómo, disculpen ahí que se vea medio en blanco y negro, pero no puedo modificar eso. Eh, los colores, ¿no? De la diapositiva. Muy bien, vamos a ver cómo se aplica o tres aplicaciones que tiene la percepción ambiental, es decir, cómo los diseñadores, los diseñadores de interiores, los psicólogos ambientales, los arquitectos, llevan a la práctica todo este meollo teórico que hemos visto de la percepción ambiental. Bueno, uno de los fenómenos que logra un buen diseño o una buena aplicación es la claridad perceptual. Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo diseño una casita del terror, o sí, los han visto, ¿no? Estas atracciones de las ferias, una casa del terror donde te metes y te asustas, tú no vas a lograr la claridad perceptual, ¿no? Lo que quieres lograr no es de que tú puedas percibir todo, sino más bien que no, la forma en cómo funcionan esos lugares es hacerte más ambiguo las características porque de ahí pueden salir pues los monstruos que te asustan, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es las funciones, perdón, las aplicaciones de la percepción ambiental a lo que apuntan es al objetivo que queremos hacer con el lugar, ¿ok? Entonces, la claridad perceptual se define como la cualidad de los elementos arquitectónicos en su totalidad que busca la eficiencia de los espacios. Si yo soy un usuario que llega a un lugar y me queda muy claro cómo está conformado, ¿sí? Y los caminos que tengo yo para moverme, en dónde están los estantes de las cosas o en dónde yo puedo encontrar X o Y cosa, la claridad perceptual es alta. Entonces, la claridad perceptual es cuando tenemos una imagen de todos los elementos arquitectónicos y eso hace más eficiente el espacio. ¿Sí? Bien, siguiente punto. La complejidad visual óptima. Como hemos visto, nuestro sentido más especializado es la visión, lo cual no quiere decir que descartemos los otros sentidos, pero la complejidad visual óptima se define como la cualidad del diseño arquitectónico que equilibra los ornamentos y detalles del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la complejidad visual óptima es que debemos de tener un equilibrio entre la complejidad y la simpleza de las cosas que tenemos en los lugares. Porque si nuestro lugar es muy simple, me pasa a mí con estos diseños minimalistas, si es muy simple, ya lo vimos también con las teorías de percepción, nuestra percepción del lugar va a ser muy superficial, vamos a durar muy poco interesados en ellos. Pero si también lo hacemos muy complejo, si lo hacemos con muchos ornamentos, muchos detalles, lo que puede pasar es confundirnos o confundir al usuario. Entonces es un estira y afloja, es lo que quiere ejemplificar esta diapositiva de los lugares deben de estar equilibrados entre los ornamentos, las cosas que tienen, entre la simpleza y la complejidad, ¿no? Entonces hay que darle variedad a los espacios para que el usuario pueda sentir comodidad, ¿no? Debe ser un equilibrio entre simpleza y complejidad. Si hacemos un espacio muy complejo, lo que vamos a hacer es que a lo mejor lo podamos confundir, lo podamos saturar, se pueda perder la persona o que nunca encuentre una estructura total del espacio, ¿no? Normalmente los lugares que nos gustan, los lugares que más nos gustan,
tienen que ver con la sensación de que nosotros tenemos una idea completa de cómo funciona, pero también cuando vamos, cada vez que vamos encontramos algo nuevo. Entonces, nuestros lugares favoritos son aquellos que nos hacen creer, o sea, una imagen muy clara de cómo es el espacio y a la vez nos dan riqueza en sus elementos, ¿ok? Entonces, esa es la complejidad visual óptima. La variedad visual de los espacios deben ser percibidos como más interesantes o satisfactorios. Cuando tenemos variedad, pues entonces el usuario puede ir a buscar, a explorar, a interesarse, a decir, no me había fijado que ahí tienen esto, o no me había fijado que había una compuerta abajo de ese mueble, etcétera, ¿no? Creo que me comprenden con este ejemplo de su lugar favorito. Su lugar favorito seguramente es cada vez que ustedes van, encuentran algo nuevo. Y finalmente, la última aplicación es la de los desastres naturales. Siempre la protección civil es algo que evalúa, ¿no? Que las señaléticas y las indicaciones, los simulacros, estén bien identificados, los extintores, todas estas cualidades, es algo que nosotros debemos de tener muy claro como usuarios. El diseñar los espacios para algún problema, alguna emergencia, debe ser lo mejor. Es uno de los problemas que percibimos en la escuela. Siempre lo he dicho desde que empecé a trabajar ahí, que el diseño no apoya a una emergencia, ¿no? A un incendio, a un temblor, aunque aquí no tiemble, pero pudiera darse el caso de que temblase. Pero a lo mejor un incendio, los tiroteos famosos de Estados Unidos, de las escuelas, etcétera, los espacios deben de estar diseñados para la eficiencia de la evacuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues entre más claro perciban los usuarios el espacio, más rápido van a ser las acciones. Miren, le voy a regresar a la diapositiva, pero miren, más rápido va a ser las acciones, ¿no? Si yo me puedo orientar y adaptar a un nuevo ambiente y me puedo desplazar eficazmente, ¿sí? Dentro de un espacio. Y fíjense también otra cualidad que vemos en los desastres, en el diseño de los desastres, es la información abundante. Hay veces que no hay señales para nosotros a saber qué hacer, ¿no? Ustedes van a un edificio, a veces les parece como ridículo ver tantos señalamientos de qué hacer en un caso de temblor, ¿verdad? O de incendio. Y tú dices, pero si aquí ni tiembla. Pero esa señalética debe de estar, porque la información tiene que estar a la mano del usuario, ¿no? O al ojo del usuario. Entonces, si nuestros sujetos se saben orientar o logramos eficazmente su orientación, la adaptación, la intencionalidad o el desplazamiento, nuestros usuarios en una emergencia van a poder salir, ¿sí? Entonces, todos los espacios deben de estar diseñados, ¿sí? Para que el sujeto pueda percibirlos de manera clara y saber qué hacer en un problema, en una emergencia de cualquier tipo, ¿no? Le llaman desastres naturales, pero pues es muy natural que nos pasen problemas en cada uno de los lugares, ¿ok? Entonces, finalmente dice, el diseño ambiental busca que los sujetos abstraigan los aspectos del lugar y dirijan sus acciones en caso de una crisis. De eso trata esta aplicación del diseño ambiental. Pues bueno, con esto damos por terminado nuestro tema de percepción ambiental. Espero que les haya gustado y le hayan entendido a la mayoría de las cosas. Cualquier pregunta ya saben que me encuentran en los comentarios. Yo siempre los contesto y estoy ahí para ustedes. Y el siguiente tema, que es conocimiento ambiental, para terminar todo este primer módulo. Ya nomás nos faltaría otro módulo para completar la materia. Perdón, este segundo módulo, el primero fue el de introducción, estamos en el segundo módulo con percepción, conocimiento y también estamos con el tema de actitudes ambientales, que ustedes ya desarrollaron ese cuestionario. Entonces, este segundo módulo comprende esos tres temas, espero que les haya agradado, a mí me parece un tema muy interesante y les voy a hacer, antes de ver conocimiento ambiental, vamos a tener un tema de diseño ambiental porque sobre eso van a ser sus prácticas de este parcial. Así que
Pues bueno, los estoy viendo. Cualquier duda, por favor, dejen ahí sus comentarios y nos vemos.